Sí, bien. Bueno, son las 7 de la tarde y empieza ahora la presentación de mi nuevo libro titulado Rabietas, consejos y herramientas para lidiar con ellas con conciencia, humor y amor. Este libro que hoy, tal día como hoy, 31 de marzo, a las 7 de la tarde, a esta hora, yo tenía que estar con algunos de vosotros, con mi editora de Ediciones Urano, Marta Sevilla, y con familiares y amigos teníamos que estar en Barcelona, en la Casa del Libro, en Passeig de Gràcia. Y era una presentación que me hacía muchísima ilusión, pero petó todo. Entonces hemos tenido que improvisar el mismo día, a la misma hora, otro tipo de presentación. Estamos todos encerrados en casa, confinados, y he pensado, bueno, pues ya nos ponemos cómodos y entráis en una de mis habitaciones y ya pues estamos yo en vuestras casas, vosotros en la mía, y hacemos algo como más íntimo, más cercano, y estoy contenta porque el hecho de que hagamos esta presentación online permite que muchas de las personas que vivís fuera de Barcelona o que no habríais podido venir ese día, hoy a las 7 en Barcelona, pues podéis estar aquí conmigo, y eso también me hace mucha ilusión. Así que dicen que no hay mal que por bien no venga, así que bueno, al final las cosas se cambian, se adaptan, y todo tiene cosas positivas y otras que no tanto, pero la positiva es que podemos estar hoy todos juntos aquí. Este libro, Rabietas, es un libro que, bueno, como se ha encontrado con el lanzamiento del libro, tenía que ser justo cuando empezó el confinamiento. Pues ¿qué ha pasado? Pues que de normal este libro se lanzaría primero en papel y al cabo de un mes más o menos se lanzaría en digital. En mayo tenía que llegar también en papel en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y claro, esta crisis por el coronavirus ha cambiado muchas cosas, y una de ellas es que al final este libro ha salido primero en digital, algo inusual. Primero en digital, lo podéis comprar desde cualquier país en el que viváis en digital, en cualquier plataforma, librería que tenga, bueno, pues eso, ¿no? Plataforma de libros digitales. Y también a partir de, en principio, y si todo va bien, por favor, crucemos los dedos porque querrá decir que todo ha ido mejorando, en principio tiene prevista la salida en papel el 5 de mayo, pero bueno, hay que decir una obviedad, y es que no se podrá vender en papel hasta que no abran las librerías. Así que espero que las librerías para mayo ya puedan abrir, las librerías de todo el mundo, y podamos empezar a retomar un poco nuestras vidas tal y como eran antes, aunque ya sabemos, ya estamos intuyendo ahora más o menos a estas alturas que todo tal y como era no va a poder ser. Pero ojalá este libro ya lo podáis encontrar en vuestras librerías a partir de mayo en papel. Ahora, a día de hoy, en digital, donde queráis y desde donde queráis, con un precio alrededor de 5 euros y algo. En papel este libro vale 18 euros. Son, atención, 380 páginas que he escrito durante 3 años. Empecé este libro, y ahora os cuento, empecé, bueno, hace eso, 3 años, porque sentí de una forma como muy fuerte, muy potente, muy segura, que tenía que hablar de rabietas. Luego os contaré por qué. Y empecé a escribir sin tener ninguna previsión de cuándo terminaría el libro, de quién lo editaría. Y bueno, cuando ya tenía bastante escrito, este pasado 2019, hablé con mi agente literaria, Sandra Bruna, y le dije, oye, tengo algo, te lo paso. Y me dice, se lo leyó, lo que tenía hasta entonces, y me dijo, me encanta, te voy a buscar editorial enseguida. Y enseguida encontró Ediciones Urano, que le encantó, y mi editora Marta Sevilla me dijo, lo quiero, y lo quiero ya. Y lo quería para el cabo de unos meses. Así que puse el turbo y lo terminé. Y me encantó que me forzara a terminarlo, porque si no, nunca, cuando escribes un libro, y más de estos temas,
un ensayo, siempre sientes que te estás dejando algo, ¿no? O que no quieres dejarte nada, y entonces empiezas a añadir, a repasar, a releer, a cambiar cosas, y es como que nunca termina, ¿no? Entonces el deadline que me puso mi editora, Marta Sevilla, me hizo bueno, pues eso, terminarlo al final y decir, vale, ya, no toco nada más. Así que desde aquí lo primero que quiero hacer es agradecer a las personas que han hecho que este libro Rabietas sea posible y esté ahora aquí presentándolo. Una de ellas es mi agente Sandra Bruna. Gracias, Sandra, por confiar en mí. Otra es Marta Sevilla, mi editora, que es un sol y que me ha ayudado muchísimo en este libro y también en el libro Vínculos, la edición en castellano, porque también ella lo editó entonces con otra editorial, y también obviamente a mi familia, que me han apoyado al 100% y que en los picos bueno, pues, ¿no?, de tener que terminarlo y de tenerle que dedicar muchas horas, pues me han ayudado a que eso pudiera ser así, que lo pudiera acabar. Así que gracias a mi madre, a mi padre, a mi padrastro, a Mr. M, a mis hijas, pero especialmente a mis hijas, no solo porque, bueno, pues porque me ven escribir y me dicen, no, mamá, ¿y de qué va? Y será muy chulo, y siempre me animan, no solo por eso, sino especialmente porque sin ellas este libro no existiría. Y ahora os cuento por qué existe este libro. Cuando Laia, que es mi hija mayor, que ahora tiene 10 años, tenía 3 especialmente, no tanto 2 años como 3, empezó a tener unas rabietas importantes. Y yo, que ya hacía años que había abrazado la crianza consciente y que estaba muy metida en el ajo de criar de una forma respetuosa, consciente, amorosa, me di cuenta que eso que yo creía que jamás me pasaría, eso de pensar, pero ¿qué le está pasando a mi hija? Pero por favor, que alguien me la quite de enfrente porque es que me voy a volver loca, me pasó. Y de repente empecé a darme cuenta de que había momentos en los que no podía conectar con ella y que me costaba muchísimo sostener sus enfados, sus rabietas, que me costaba, que es que no la comprendía, a pesar de ya estar metida en estos temas de crianza y maternidad consciente. Y yo creía que jamás me pasaría eso. Yo creía que sabía lo que había que saber para poder sostener las rabietas de nuestros hijos. Sabía perfectamente que eran normales, sabía muchas cosas, pero las sabía desde aquí, las sabía desde la cabeza, desde la mente. Y claro, una cosa es saber la teoría, una cosa es saber lo que tú quieres hacer o lo que es normal o lo que quieres ser como madre, y otra cosa muy distinta es llevarlo a la práctica. Y otra cosa muy distinta es tener todo ese conocimiento teórico integrado profundamente. Porque claro, ¿qué pasa, no? Tenemos un bebé, tenemos un hijo, una hija, y lo que sale cuando tenemos un bebé pequeño, vulnerable, dependiente, es un amor profundo y un instinto que nos hace atenderle. Es que no hay duda de eso, ¿no? Es como que sale natural. Y ese bebé como que lo que necesita y lo que desea es la misma cosa, y es también eso mismo lo que tú sientes que quieres darle y que tienes que darle. Es como que todo confluye, ¿no? Es como fácil. Obviamente hay momentos difíciles también cuando tienes un bebé, pero por lo general no hay una confrontación con tu hijo, porque en muchas veces, porque es como natural atenderle y sostenerle, y le vemos pequeñito, vale. Pero, y esto es porque este libro existe y está aquí, llega un día que este bebé crece, crece, y de repente descubre que es una persona que piensa, es una persona que tiene criterio, o en su mente él cree o ella cree que tiene criterio, que es absolutamente válido, igual que el tuyo o más. Resulta que este niño, esta niña entran en lo que llamamos la fase egocéntrica, y de repente, pues, empiezan a confrontar cosas que tú les dices que para ti son absolutamente normales y obvias, ¿no? Lavarse los dientes, subir al coche, ir al colegio, cosas que hay que hacer.
Y claro, tú crees pues que ese bebé que te obedecía prácticamente en todo y que te era como muy fácil manejarlo, será igual de fácilmente manejable cuando tenga 2, 3, 4, 5, 6 años. Y luego te das cuenta, ¿no? Tienes un baño de realidad y te das cuenta que ese niño, pues, o sea, niña, pues toma sus propias decisiones y a veces te dice no. Y no solo te lo dice así, sino que como es pequeño, como es pequeña, no tiene un dominio del lenguaje que es el que a ti te gustaría que tuviera, como no tiene herramientas, como no tiene conocimiento de lo que le pasa dentro, no te lo puede contar de una forma asertiva y lo que hace muchas veces es estallar. Y empiezan las, por mucha gente temidas, rabietas. Ahí yo me asusté de mí misma, me asusté de, wow, si llevo tantos años metida en esto, si me he leído todos los libros que mi madre, que ya se dedicaba a esto, tenía en su librería, y lo comprendo y lo tengo súper integrado aquí, me sé la teoría de sobra, ¿cómo es que a veces cuando se posee delante de mí con 3 años, me cuesta, por dentro siento que me cuesta sostenerla, ¿no? Eso me asustó mucho porque me pregunté si yo, que tengo todo este bagaje, me está costando tantísimo controlarme y tengo que hacer un esfuerzo real de autocontrol para no gritar, para no pegar, para no hacer nada de lo que vaya a lamentar después, ¿qué puede pasar en personas que no tienen ese autocontrol o que creen que su hijo les está pues tomando el pelo, que está siendo un caprichoso, etc.? Eso me dio miedo. Sentí que de repente los niños en mi mente se hicieron absolutamente vulnerables. Ya los percibía así, pero muchísimo más. Y ese día, hace muchos años, escribí un post en mi blog. Ya tenía blog para ese entonces. El blog ya tiene 9 años. Te estoy hablando de hace 7 y medio o así. Escribí un post en mi blog que se llamaba La violencia que hay en mí. Ese post tuvo un mogollón de visitas, muchísimos comentarios, muchísimos mensajes privados que me mandó la gente y me contaban cosas que me hicieron estremecer, de momentos de pérdida de control absoluta, de pegar a sus hijos, de gritarles muchísimo, de pasarse, ¿no? de sobrepasarse, de abrumarse ellos, sus hijos, todos, ¿no? De acabar en caos absoluto en casa. Aquí yo tuve como tuve como, para que me entendáis, ¿no? Como una revelación y dije, tengo que hacer algo. Primero tengo que hacer algo en mí para ayudarme a mí misma y para ayudar a mi hija, para poderla sostener también, porque no podemos sostener solamente a nuestros hijos cuando están contentos. La imagen que tenemos de un niño pequeño es que siempre está contento, ¿no? Pensamos en un niño y nos viene felicidad, alegría, sonrisa. No, los niños también están de mal humor, cabreados y pueden ser muy impertinentes, ¿no? Pues no solo podemos sostener a nuestros hijos cuando están bien. Justamente cuando más tenemos que sostenerlos es cuando están mal. Y dije, tengo que hacer algo por ella, primero porque lo merece y porque es mi responsabilidad. Segundo, para mí también, porque yo merezco ser mi mejor versión. Y luego tengo que hacer algo para ayudar a toda esta gente que me ha escrito y que está sin herramientas y que se lo están pasando tan y tan mal. Porque todo el mundo quiere a sus hijos. Nadie hace eso porque odie a sus hijos. Bueno, debe haber alguien en el mundo que odie a sus hijos, obviamente, hay de todo en el mundo. Pero por lo general, las madres, los padres, amamos profundamente a nuestros hijos muchísimo. Y cuando no hacemos las cosas lo bien que nos gustaría, no es porque queramos hacerlo así, es porque no sabemos hacerlo mejor. Entonces, ahí empecé mi camino. Y en mi camino, luego de muchos años, primero formándome, trabajando muchísimo en mí y luego aplicando todo lo que yo aprendía en mí, en mis hijas, etcétera, y viviendo muchos años de sus rabietas, primero de la mayor, luego de la pequeña, que ahora está a punto de cumplir 6 años, pues todo ese bagaje
profesional, acompañando a clientes, ayudando a padres y madres, a familias a conectar con sus hijos en esta etapa que a veces es tan larga de las rabietas. Fruto de todo este crecimiento personal y a nivel profesional, luego, hace 3 años, empecé a escribir este libro, Rabietas. Aquí encontraréis de todo. Encontraréis muchísimo de mi experiencia personal como mamá y como profesional que acompaño familias en esta etapa que viven sus hijos, y encontraréis muchísimos recursos, muchísimos. Porque lo que he querido es, veréis que este libro tiene 12 capítulos y este libro hay como 2 partes. Una de ellas, la primera parte, es he querido que entendáis lo más profundo, porque sin comprender lo más profundo de quiénes somos, padres e hijos, y por qué estamos aquí juntos, no podremos aplicar toda la segunda parte del libro, que es la parte práctica, de bajar todo eso que yo os habré contado en la primera parte del libro a la tierra. Porque luego tendremos una rabieta cuando el niño tenga que subir al coche, porque luego tendremos una rabieta cuando el niño no quiera bañarse. Y tenemos que saber qué hacer en esos momentos, pero no podremos aplicar nada de lo que yo os habré contado en la segunda parte del libro si antes todo lo anterior no ha sido comprendido, leído y bajado también en un lugar más profundo de nosotros mismos. Porque lo que tenemos que comprender, madres y padres, es que no podemos ayudar a crecer a nuestros hijos, no podemos acompañarles a ellos si antes no acompañamos al niño o a la niña herida que tenemos dentro de nosotros. Si yo antes no ayudo a crecer a la niña herida que hay en mí de cuando yo era la que tenía esas rabietas, y me puedo acompañar y acoger y comprendo de dónde viene mi frustración, mi malestar, si no puedo hacer ese trabajo previo y no encuentro mis heridas y no veo profundamente mi dolor, no podré conectar con el dolor del otro. Y creeré que mi hijo lo que le pasa es que es caprichoso y que esta rabieta la tiene porque es una tontería eso que me está pidiendo. Por lo tanto, este libro es a la vez que profundo y que intenta llevaros a un lugar de conciencia de uno mismo, quiere ser muy práctico. Y veréis que en los últimos capítulos hay eso, ¿no? Rabietas en fin de semana, ¿no? En fin de semana y vacaciones. ¿Por qué a veces hay tantas rabietas cuando empieza el sábado, ¿no? Que dices, jolín, ahora que estamos tan bien, ¿no? Ahora el niño parece poseído todo el rato, pero se puede saber qué te pasa. Encontraréis rabietas para ir al subir al coche, rabietas, todo el tema higiénico, ¿no? Baño, no me quiero lavar los dientes, todas estas cosas con las que madres y padres nos encontramos muchísimos días cuando tenemos niños de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, incluso a veces de 6 años. También en la primera parte del libro os cuento muchísimo de las rabietas. ¿Qué son las rabietas? ¿Son normales? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? ¿Cuándo no? ¿Por qué aparecen? Y también muchísimo, es decir, hay una parte teórica que tenéis que saber de las rabietas, porque si no luego no se comprende todo el resto, ¿no? Pero también de cómo son los niños. Porque muchas veces la expectativa que tenemos o la creencia que tenemos de cómo son los niños no se ajusta a la realidad. Y creemos, por ejemplo, que un niño tiene que obedecer. Y yo os pregunto, ¿y por qué? Si es otra persona, no pensamos lo mismo de nuestro marido, por ejemplo, ¿no? No es que mi marido tiene que obedecer. Bueno, hay algunas que sí. No, pero no pensamos lo mismo. O de nuestro jefe, o de nuestra amiga. Creemos que al ser otra persona distinta a nosotros, puede tener otras opiniones y puede llevarnos a la contraria. Pero de los niños no. De los niños hay como una cosa, ¿no?, que sentimos dentro de que tiene que obedecer sí o sí sin rechistar. Y como mucho que a la que yo diga, a la de 3, lo cumpla, ¿no? Te lo diré 2 veces. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Como si el 3 fuera el número mágico que el niño tuviera que venir y, mamá, perdona, sí, lo he comprendido, ahora voy a hacerte caso, ¿no? No funciona así.
No funcionan así los niños, no son así. Y lo primero que tenemos que comprender es cómo son de verdad los niños en esta primera infancia, que es la etapa, por excelencia, de rabietas. Luego hay otras rabietas que también he tratado muchísimo en este libro y es uno de los objetivos de este libro profundo, que es tratar nuestras rabietas, porque padres y madres también entramos en modo rabieta, adultos en general, porque hay gente que no es ni madre ni padre y también tiene rabietas. Muchas veces entramos en modo rabieta y estamos pataleando como si tuviéramos 4 años porque lo que está ocurriendo no nos gusta o porque lo que queríamos no puede ser, como por ejemplo que nuestro hijo obedezca a la primera. Como no obedece a la primera, a veces cuando yo ya considero que se lo he dicho las veces suficientes, como si tuviera que haber un número de paciencia, a la de 3, ¿no? El 3 es como mágico, entonces a la de 3 ya mi paciencia llega hasta el 3. Son esas cosas que tenemos tan integradas porque nos vienen de una crianza tradicional que ha sido así, que se ha aplicado desde el por qué lo digo yo y punto pelota y ya está. Y tú obedeces porque así es como son los niños. Los niños tienen que estar contentos, calladitos, sin molestar, sin rechistar, por supuesto, y obedeciendo todo el rato cuando a mí me apetezca. Pero si yo luego tengo ganas de jugar, por favor, que tenga ganas de jugar él conmigo. Si yo tengo ganas de hablar con él, por favor, que él me conteste todas mis preguntas, ¿vale? Desde una visión muy, muy, muy adultocéntrica. Claro, nosotros la gran mayoría de personas hemos vivido este tipo de crianza porque es lo más extendido. Y claro, cuando somos nosotros los padres, ¡ay! Con la removida interna que supone tener a un hijo que te hace de espejo de tu propia infancia, sale el viejo patrón. Hablo mucho de viejos patrones aquí y de autocontrol. De cómo, primero, comprender por qué hacemos lo que hacemos los padres, por qué nos ponemos en modo rabieta, por qué actuamos muchas veces de una forma que sabemos que no debemos actuar, por qué les reñimos como lo reñimos, por qué gritamos, porque a veces pegamos, porque a veces les zarandeamos, ¿por qué pasan esas cosas con las rabietas de nuestros hijos? Manipulamos, chantajeamos, intentamos sobornar, etcétera, castigamos. ¿Por qué hacemos esas cosas cuando el sentido común nos dice que eso no está bien? Porque os diré algo muy simple. Porque a nadie nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Solo por eso. Porque cuando lo sientes en tu propia piel, sabes y experimentas que eso no es agradable. Porque sabes y experimentas que esto te está faltando al respeto. Que esto no es fruto del amor, es fruto de otro lugar, del miedo. Justamente porque sabemos eso, algo nos dice dentro que actuar así no está bien. Pero aún así, lo hacemos. Entonces, es importantísimo que sepamos por qué, que comprendamos profundamente por qué, para luego poder cambiar el paradigma. Pero yo vengo de mis padres, son terapeutas psicocorporales y vengo de esta tradición de trabajar desde el cuerpo. Porque una cosa es la mente, y la mente sí, puedo comprender muchas cosas, pero integrarlo es muchísimo más difícil. Y integrar las cosas, vivirlas desde el cuerpo, es otra cosa muy distinta. Cuando integras algo, cuando hay un clic dentro de ti y sientes en el cuerpo y en tu alma que eso hace sentido, tiene sentido, de repente es como un clic, ¿no? Y es como magia, de repente es como que, ¡wow! Todas las piezas del puzzle empiezan a hacer, empiezan a encajar y dices, ¡vale! Y de repente algo cambia en ti. Bueno, claro, ¿cómo podemos integrar eso desde el cuerpo con un libro, ¿no? Estaréis leyendo, ¿cómo lo hago? Bueno, pues veréis que en el libro, en cada capítulo, en cada sección, hay un apartado que dice explora. Aquí no lo veréis porque esta pantallita es pequeña y el libro, pero hay muchos apartados en cada sección que pone explora. Ahí os invito a parar un momento la lectura teórica que yo os estoy contando en un libro y hacer lo que os digo en el apartado explora. Son pequeños ejercicios que van
a venir a vosotros a través del cuerpo. Os guío relajaciones, digamos que vosotros tendréis que leerlo, obviamente, pero mientras leéis vais poniendo en práctica lo que yo os voy diciendo en el apartado Explora y veréis que hay muchas preguntas de autoexploración, de ir hacia vosotros mismos, de ir hacia adentro, de intentar recordar vuestro pasado, de intentar ir más profundo, rascar un poquito la superficie. Estos apartados que están a lo largo de todo el libro os ayudarán muchísimo, no solo a explorar vuestra historia, sino también a explorar vuestro presente, del cómo estoy ahora, desde dónde me estoy conectando o dirigiendo a mi hijo, desde qué energía actúo, porque tenemos que tener presente, y esto lo veréis muchísimo en el libro porque es algo muy recurrente que os voy contando, es que desde el momento en que somos dos personas, hay dos energías que están co-creando un momento. Estas dos energías, claro, yo no puedo intervenir en la energía de mi hijo, es decir, ya ahora veremos que en realidad acabo interviniendo en el momento que co-creo, pero él tiene su propia energía y si él está en plena rabieta, si está súper enfadado, él está súper enfadado. Yo no tengo control sobre su enfado y no le puedo decir, oye Lucas, venga, espabila, chimpum, ya está, la rabieta, la doy por terminada. Porque no me va a funcionar. Lucas va a llorar lo que él sienta que tiene que llorar, va a sacar lo que sienta que tiene que sacar, etc. Por lo tanto, claro, ¿qué hago si yo no tengo control sobre el otro? Y cuando digo niño, digo cualquier otra persona adulta o pequeña que os encontréis en vuestra vida, no tenéis control sobre ella. Pero sí que tenéis control sobre algo. Y este algo es vosotros. Tenéis control sobre vuestra energía. ¿Cuál es mi energía en este momento? ¿Con qué energía interactúo yo con mi hijo en este momento para crear ese espacio de co-creación? Digamos que si mi hijo está en plena rabieta y yo entro en plena rabieta mía también, no estoy colaborando a bajar el nivel de tensión, estoy añadiendo más, por lo tanto yo soy parte de esta tensión y esto va a ser, claro, obviamente pues una escalada de tensión que va a ir a más cuando mi hijo no puede ser el que baje eso, porque es pequeño, no tiene herramientas, no tiene recursos y no es su responsabilidad, es la mía. Yo, como adulta, tengo la responsabilidad de ayudarle. Pero ¿cómo le voy a ayudar si entro con su misma energía? Es como intentar apagar un fuego con gasolina. Pero yo sí puedo responsabilizarme de mi propia energía en ese momento. ¿Cómo estoy? Estoy centrada, estoy relajada, estoy calmada, siento que puedo sostenerle, siento que sé lo que le pasa y puedo ayudarle desde esta energía, que sí, sobre esa sí tengo control. Y en el libro os cuento cómo y cómo tener más conciencia de eso y cómo poder entrar a ayudar. Ahí sí que puedo entrar en su rabieta y ser el antídoto, la energía contraria que ayude a aflojarle, a relajarle y que pueda salir de ese bucle en el que quizá ha entrado. Por lo tanto, este libro va de sus rabietas, de las rabietas de nuestros hijos, pero también de nuestras rabietas. Va de hacernos responsables, va de curar nuestras propias heridas, va de ser conscientes de nuestro ahora para desde aquí poder hacer lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos siempre, que es conectar. No podré ayudarle en la rabieta si antes no he conectado con él. No podré educarle para que no pegue en plena rabieta, por ejemplo, si antes no conecto con su estado. Y si antes no comprendo que una cosa es el comportamiento y otra muy distinta es la raíz de eso que está haciendo. Lo que está haciendo, ese llanto poseído, esa rabieta, esa pataleta, tirado en el suelo, gritando e intentando pegar, por ejemplo, es el síntoma. El comportamiento es el síntoma que me indica que mi hijo no está bien y que le está pasando algo. Ahí tengo que ir a la raíz. Este libro va de eso.
y os cuento cuáles son las raíces más habituales en niños de estas edades y cómo conectar con ellas y cómo pasar de esto es el comportamiento a vale y cómo voy a la raíz. Hay mucho de límites también, porque muchas veces hay un problema de límites en casa, en nosotros, en ellos, de respetarlos, porque no acabamos de comprender cómo son los niños. A veces lo que pasa es que hay demasiados límites, a veces lo que pasa es que no hay límites, a veces lo que pasa es que no transmitimos bien el límite, a veces pasan otras cosas alrededor de los límites que hasta que no podamos ver cuál es la razón de por qué nuestro hijo no está pudiendo cumplir ese límite que le estamos pidiendo y entendamos que hay debajo de esa superficie, de ese comportamiento, no podremos resolverlo. Por lo tanto, hay un capítulo súper largo dedicado a los límites que os va a ayudar muchísimo, porque a veces esto es como muy confuso y nos cuesta muchísimo a madres y padres saber cuáles sí, cuáles no, por qué y desde dónde. Esto es lo más importante, desde dónde yo pongo el límite. Lo pongo desde un lugar consciente, es un límite que verdaderamente se me hace real y estoy ahí con fuerza con ese límite, o en realidad ese límite no lo cumplo ni yo, entonces le pido que le cumpla a él, pero ese límite que yo pongo está lleno de fisuras y él lo nota. Va este libro muchísimo de todo esto. Vais a encontrar un montón de herramientas, de trucos, de estrategias, de exploración, y vais a encontrar también el prólogo de mi padrastro, José María García Solà, que es psicólogo, psicoterapeuta corporal y que, pues bueno, yo empecé a vivir con él cuando yo tenía 5 años. Y quería leeros un trocito de lo que él, de un fragmento que él ha escrito y que encontraréis en el libro, porque os puede dar una idea de qué va todo eso, ¿vale? Dice así, esto es lo que ha escrito José María, mi padrastro. Dice: hay una constante en este libro, la confianza en nuestra capacidad de evolucionar y transformarnos, la posibilidad siempre presente de reparar los vínculos afectivos con nuestros hijos y, sobre todo, mejorar de forma eficiente y plena el tránsito por esta etapa. Porque con este libro he querido sosteneros a vosotros, transmitiros que yo estaba al otro lado, que estaba dándote la mano, porque yo también estoy ahí, porque yo también he pasado por eso, porque yo también lo he vivido en mi piel y acompañando a muchísimos clientes, muchísimas familias que han vivido eso. Y he querido transmitirte ese apoyo, que a veces somos tan duros y tan duras con nosotros mismos y vamos todo el día con el látigo y con la culpa, que lo que he querido transmitirte en este libro, en estas 380 páginas, es que somos uno y que estamos todos metidos en esto y que todos estamos luchando, algunos más, otros menos, cada uno en su nivel de conciencia, para querer a nuestros hijos y para ayudarles. Y con este objetivo me sentaba cada día a escribir yo cuando estaba con este libro entre manos. Con el objetivo me sentaba y me conectaba y imaginaba a un único lector, que al final ese lectora era el compendio de todos los que me leéis, de todos mis seguidores, de todos mis clientes, y os imaginaba como uno solo, que es lo que somos, ¿no? Es lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran, lo que yo siento que a mí me habría ayudado, y os imaginaba al otro lado, ¿no? Leyendo estas páginas y es como que en cada línea que yo escribía te tenía como muy presente, ¿no? De tengo que ayudar a María, tengo que ayudar a Pedro, tengo que ayudar a Lali, ¿no? A eso, ¿no? A que no os sintáis sin rumbo. Porque una de las cosas que pasa y que cuento en el libro, ya lo veréis, es que cuando venimos de un paradigma de crianza tradicional, claro, lo que tenemos registrado en nuestro cerebro es una forma de hacer las cosas, porque nuestro chip, ¿no? Lo que tenemos integrado en nuestro cerebro es
que, bueno, pues tenemos un archivo, imaginaros, ¿no? Un procesador, ¿no? Con el del ordenador, y cuando nos encontramos, ¿no? Situación, rabieta, niño de 2 años y medio, pues nuestro cerebro enseguida se va a buscar, ¿no? ¿Qué información tiene de eso, ¿no? De una rabieta de un niño de 2 años y medio, y busca referentes. Claro, ¿qué creéis? Que se va a buscar referentes que no conoce, ¿no? Se va a buscar los referentes que conoce, y en su archivo principal, en nuestro cerebro, saca la carpeta de rabieta niño de 2 años y medio. ¿Y cuál es ese referente? Es el referente más próximo que tenemos, que es el de nuestra madre y el de nuestro padre, actuando en una rabieta con nosotros cuando teníamos 2 años y medio. Claro, ahí pasa muchas veces que nosotros queremos hacerlo de una forma determinada, pero cuando nos sentimos desbordados y vamos a nuestro archivo principal, sacamos eso y a veces actuamos de formas que eran de las que no queríamos actuar, y de repente nos preguntamos, ¿pero por qué lo he hecho así si sé que esto no? Claro, porque hay otro paradigma, ¿no? Es lo que os decía antes. Y estamos intentando cambiar a otro nuevo, más consciente, más respetuoso, más amoroso, muy conectado al amor incondicional. Y de repente, claro, no sabemos hacerlo. No sabemos hacerlo. Y nos encontramos como en un desierto, ¿no? De repente entras en el mundo de la crianza consciente, la maternidad y la paternidad consciente, y dices, Dios mío, ¿y cómo se hace eso? Porque la teoría, yo lo comprendo eso, ¿no? Yo cuando escucho tal o leo tal, pues yo esto lo entiendo, pero cuando intento hacerlo, no me sale. Claro, nos encontramos de repente en un desierto y parece que es como, yo más que un desierto, en el libro he hablado de una montaña, ¿no? A mí me gusta muchísimo la montaña y con mi marido hemos hecho bastante montaña y imaginaros, ¿no? Unos escaladores, ¿no? Que se van a hacer una cima en el Himalaya. Claro, hay mucha nieve, entonces eso es nuevo, a lo mejor esa vertiente no la ha escalado nunca nadie antes, y hay que abrir traza. Entonces es como que nosotros, padres y madres, que salimos de un paradigma que ya no nos resuena dentro, ya nos es antiguo, ya no nos sentimos próximo, no nos sentimos identificados con él. Queremos alejarnos de este paradigma porque vemos que tampoco ha servido y que es obsoleto. Y vemos otro paradigma que nos resuena, ¿no? Que nos dice, sí, es eso, siento que es eso. Y es así como lo quiero hacer. Pero claro, escala esa montaña. No es fácil porque no hay esa integración, porque no es lo que hemos vivido. Vamos a nuestro archivo y nos saca el nuevo paradigma, saca el viejo, y eso nos complica muchísimo la tarea. Entonces, ¿qué pasa, no? Tenemos que abrir traza, ¿no? Y tú vas abriendo traza, pero claro, los escaladores cuando abren traza se van combinando, y primero va uno delante, y cuando está cansado dice, ahora pasas tú delante, que yo voy detrás y descanso un poco, ¿vale? Pero claro, aquí estamos abriendo traza en un nuevo paradigma, cada uno en su propia vida y en su propia experiencia maternal-paternal, y es nuevo, y no hay relevo. Aunque tengas una pareja y padre o madre de tus hijos, no hay relevo en ti, en ser tú madre, en ser tú padre, porque siempre vas a ser tú. ¿Vale? ¿Me explico? Esto es un poco escrito, lo escribo mejor. Es decir, no tenemos relevo. Yo no tengo relevo de madre porque soy yo la madre de mis hijas. Entonces es como una cima conmigo misma. Tengo que seguir escalando yo en mi propio objetivo de escalar y llegar a este nuevo paradigma y abrazarlo profundamente. Pero hay otra cosa que os cuento en el libro, y que es que no hay una cima. Hay millones de cimas en este camino de ser madres y padres conscientes. Millones. No esperemos que, bueno, un día llegaré ahí y veré todo a mi alrededor y veré el paisaje. No, porque nuestros hijos van creciendo y con cada nueva etapa, con cada nueva edad, nuevos retos. No termina nunca esto. Va a terminar lo de ser madres y padres cuando muramos. Por lo tanto, y tampoco lo tengo muy claro que termine, no lo sé. Cuando me muera os lo contaré. Por lo tanto, es un camino que a ratos puede parecer agotador. Porque no hay relevo, porque es nuevo,
porque a veces no tenemos ni amigos ni familiares que estén a nuestro lado también ellos caminando su propio camino hacia su propia montaña. Y eso nos hace sentir muy solos. Y llevamos muy mal la soledad. Esto lo podemos ver ahora en época de confinamiento, lo mal que muchísimas personas llevan la soledad y el aislamiento social. Con lo cual, esto no es fácil a veces. Criar así, manejar las rabietas, lidiar con ellas de esta forma asertiva, consciente, amorosa, desde el respeto y desde el amor incondicional, no es fácil a veces. Pero es un camino increíble, este camino en esta montaña en el que no hay relevo, es un camino hacia el propio crecimiento personal. Y mientras nuestros hijos van creciendo, nosotros, madres y padres, crecemos a su lado. ¿No es maravilloso eso? Poder crecer a su lado y ser cada día un poquito mejores. Y en cada nuevo paso de esta montaña que estamos subiendo, observar el paisaje y ver no lo que nos queda las cantidades de rabietas que todavía tendremos que lidiar con ellas, no la preadolescencia, no la adolescencia, no la juventud, no, que miremos de dónde partíamos, de ese bebé que empezó a estar en nuestro vientre y fue creciendo, venimos de todo eso. Miremos todo el aprendizaje hecho desde el inicio y no lo que nos queda. Y vayamos saboreando cada nuevo reto conseguido, ¿no? Cada nueva rabieta que he podido gestionar desde otro lugar. Cada nueva rabieta mía que he podido acompañarme desde otro lugar y que no he reaccionado a mi hijo y que no le he vertido en él o en ella todas mis emociones de frustración, de enfado, de agobio, de lo que sea. Por lo tanto, y me enrollo como una persiana, ha sido un placer enorme escribir este libro. Lo he escrito desde el gozo, así como otros libros no han sido tan desde el gozo y han sido más desde la preocupación de si gustaría o de si no, de si estaba bien escrito o de si no estaba bien escrito. En este libro me he liberado de todo eso y lo he escrito con el propósito de ayudar. Por eso os imaginaba siempre al otro lado y me imaginaba hablándoos y veréis que en el libro te hablo a ti y desde el gozo, yo cuando estaba escribiendo era feliz, me emocionaba, he llorado escribiendo este libro, pero no llorar de sufrir, de ¡ay, que no llego a la entrega! No, he llorado de emoción, de conectar profundamente conmigo y contigo, espero. Así que, me hace mucha ilusión presentaros este libro, Rabietas, consejos y herramientas para lidiar con ellas con conciencia, amor y humor. Está ya a la venta en digital por 5 euros y pico en cualquier, en FNAC, Amazon, en Ediciones Urano, en todos estos sitios web lo encontraréis y podréis comprarlo en digital y a partir de mayo estará a la venta en papel. Sí, ojalá volvemos un poco a la normalidad y se termina el confinamiento. Doy las gracias nuevamente a mi editora, a mi agente literaria y a mi padrastro, José María García, por haber dicho sí a escribir el prólogo y veréis mucho de nuestra relación también en ese prólogo, de dónde vengo yo, ¿no? Y de dónde venimos nosotros, mi familia, que al final estoy también haciendo eso porque vengo de donde vengo y he vivido lo que he vivido. Y espero que lo disfrutéis muchísimo, espero que lo devoréis y que lo leáis tal y como está escrito, no yendo a la página donde rabieta en el coche, no, porque para poder lidiar con esa rabieta en el coche, que también te cuento cómo, antes es imprescindible que hayas transitado toda la primera parte del libro, que es para que puedas realmente conectar con tu hijo, porque si no, vas a hacer las cosas que digo en el libro, pero no vas a poder conectar con tu hijo. Y es esencial para manejar una rabieta, para ayudar en una rabieta con nuestro hijo, conectar con lo que le está pasando, conectar profundamente con el ser que es
ahora y conectar profundamente con lo que me está intentando decir. Y claro, un niño a veces de estas edades, cuando tienen rabietas, 2, 3, 4, 5 años, el lenguaje no está muy elaborado y las formas tampoco. Por lo tanto, tengo que afinar muchísimo para poder conectar con él. Por eso es imprescindible que leas toda la primera parte del libro y no vayas solo a, es un libro de instrucciones. No es un libro de instrucciones. Es un libro que quiere ayudarte muchísimo y quiere hacerte ver las cosas desde otro lugar positivo, de crecimiento personal, evolutivo, trascendente. Pero no hagas trampas, no vayas detrás antes de pasar por delante. Porque si no, luego vas a decir, ay, pero es que a mí no me funciona, es que mi hijo no me hace caso. No, ¿vale? Y dicho eso, agradeceros a todos vosotros que hayáis estado aquí y voy a ver qué decís por si hay alguna pregunta o alguna cosa que me queráis contar, ¿vale? Dice, si el libro es tan bueno como la presentación, seguro que nos encantará y nos servirá mucho. Ay, gracias, me alegro. Estaba un poco nerviosa. Una presentación desde mi casa, en una habitación de mi casa. No sé, he querido hacerlo un poco distinto, no en mi despacho, para sentiros más cerca, porque en realidad me habéis acompañado en todas las páginas, he escrito en el sofá, he escrito en mi cama, he escrito en 1000 lugares distintos en 3 años de escritura de este libro. Así que he pensado que también era como bonito traeros dentro de mi casa, ¿no? No un lugar tan neutro como el despacho con una pared blanca, sino, no sé, aquí, ¿no? Con cojines. Y estoy contenta que estéis aquí, de verdad os lo digo. Dice, ¿comprende el libro Las rabietas para niños a partir de 4 años? Sí. Yo ya lo tengo en ebook, hoy mismo lo empiezo. Muchísimas gracias, Miriam. A mí ya me gusta cómo te explicas por aquí. Si por escrito te explicas mejor, será genial. Yo creo que sí, que en escrito me explico mejor. ¿Sabéis qué me pasa? A veces cuando hablo, el cerebro me va más rápido que mi lengua. Y luego me tropiezo conmigo misma porque quiero decir muchas cosas porque mi cerebro está en plan, tienes que decir eso. Felicidades, te leeremos y seguro nos resuena, ojalá. Dice, ¿qué podemos hacer estos días de confinamiento si tienen rabietas? Estos días tendrán rabietas, ¿vale? No es qué podemos hacer si tendrán rabietas, un día u otro tendrán rabietas porque esto está siendo muy largo. A mí se me está haciendo largo y soy adulta. Y eso no quita que a momentos lo podamos disfrutar. A veces parece como que todo tiene que ser o blanco o negro, o estás muy bien en el confinamiento o estás muy mal en el confinamiento. No, yo no sé vosotros, pero yo tengo momentos de todo en todos los días. Momentos que digo, ay, qué a gusto, ¿no? Comer todas las comidas todos juntos, y otros momentos que digo, ay Dios, que termine ya esto, ¿no? O sea, hay momentos de todo y está bien así, está bien. Y esto también liga mucho con las rabietas, ¿no? No queremos que nuestros hijos hagan rabietas. Muchos padres no quieren y quieren evitarlas. Las rabietas son normales, tienen que hacer rabietas, digamos. Son propias de su etapa, de su desarrollo y no podemos entrar en catalogar las rabietas de algo negativo. Cuando vamos con esa creencia, ¿no? Y eso va también para contestar esta pregunta de qué hacemos cuando las rabietas están ahora en pleno confinamiento. Si yo, mi visión de esa rabieta es en negativo, es que es algo negativo, es que no debería de estar ocurriendo, mi energía a la hora de gestionar eso es errónea. Porque no estoy aceptando lo que es y no es absurdo, es como ya empiezo a gestionar de culo. Imagínate que tú estás mal y tu pareja viene contigo diciendo, ya vuelve a estar así, está. Claro, dirías, a ver, un momento, ¿no? Tengo derecho a estar mal. Pues nuestros hijos tienen derecho a tener rabietas y estar mal. Porque cuando tienen una rabieta, no podemos olvidarlo, están sufriendo, están mal. Por lo tanto, en esta etapa de confinamiento, cuando veáis y vuestros hijos tengan una rabieta, tenéis siempre que pensar que vuestro hijo os está intentando contar algo y que vuestro hijo está en este momento mal y que os está intentando transmitir algo. Hay algo que no le encaja y eso puede ser
falta de movimiento libre, puede ser falta de vida social si es un niño que le gusta muchísimo estar con sus amigos, estar en el parque, tal. Puede ser que tenga hambre, puede ser que tenga sueño, puede ser que esté harto de vivir en el día de la marmota. Puede ser que esté echando de menos a los abuelos. Puede ser que sienta que hay mucha tensión familiar en casa porque vosotros estáis como muy preocupados o que estáis ausentes porque tenéis que teletrabajar y no hay nadie para cuidarlos, entonces se sienten así como un poco dejados de la mano de Dios. Pueden ser todas esas cosas. Yo no puedo pensar, me está tomando el pelo, me está llamando la atención, es un caprichoso. Claro que me está llamando la atención para que le ayude, para decirme, mamá, estoy mal, no sé qué me pasa, échame un cable. Si yo cada vez que mi hijo en pleno confinamiento y fuera de él, me lo imagino cuando tiene una rabieta, como con una bandera blanca, haciendo así, SOS, ayúdame, mi energía a la hora de entrar a gestionar y a conectar con él y afinar más la intuición en qué es lo que le está pasando, será muchísimo más fácil y será una energía muchísimo más asertiva para poder ayudarle en ese momento en el que está. Si voy en plan, hostia, no puedo más, esto es un agobio, quiero salir de casa, esto va a ser complicado. Porque él ya está así. Si yo me pongo en su misma energía, ¿no? ¿Sabes? Cuando estamos los dos igual, pues... Y además esto se contagia un poco y tenemos que ser como muy responsables con nuestra propia emoción, nuestra propia vivencia, nuestra propia energía. Porque, ¿sabes? Cuando tú estás en un restaurante y el camarero está estresado o no le gusta su trabajo o tal, y viene con esa energía de... que no le está a gusto haciendo lo que le toca hacer. Y tú lo notas o te quita el plato antes de que casi termines y te está como contagiando ese estrés y tú empiezas a sentirte como estresada o estresado y no sabes muy bien por qué. Es su energía. Y yo, que no estoy siendo consciente de la mía y de que esa es suya y no es mía, me estoy dejando llevar por la suya. Eso pasa muchísimo con niños, ¿vale? Y padres, porque empatizamos con ellos, somos sus padres, no queremos que sufran, no queremos que lloren, y entonces su energía se me lleva a mí, ya no sé qué estoy haciendo, y empiezo a divagar, y luego pongo límites, luego yo misma no los respeto, y pasan esas cosas. Os sentís identificados, supongo, en muchas de las cosas que estoy diciendo hoy. Por lo tanto, importantísimo, está sufriendo, está mal, me está intentando contar algo, ¿qué es ese algo que me está intentando contar? ¿Vale? Pero yo cómo estoy, es como un doble foco, tengo que poner el foco, yo ahora tengo focos aquí, ahora todos los focos están mirándome a mí, pero en caso de gestión emocional, de acompañamiento emocional, tiene que haber un foco hacia mi hijo, qué le está pasando, qué es lo que me está intentando transmitir, y otro foco hacia mí de, ¿y cómo estoy yo? ¿Con qué energía estaba yo con él? Porque a lo mejor yo estaba ausente, y él está intentando decirme, mamá, vuelve, que ¿dónde estás? Que te echo de menos, que estás pero no estás, ¿vale? Entonces, a la que yo puedo poner ese doble foco en él y en mí, es muchísimo más fácil ser consciente, ser responsable de mi propia energía y desde ahí poder ir a ayudarle. Porque esto es nuestra responsabilidad, no la suya. No podemos esperar que ellos resuelvan estas cosas, ¿sí? Bueno, espero haberos ayudado con esto. Podemos hablar muchísimo de estas cosas y estoy pensando cómo podemos hacer incluso un club de lectura, ¿vale? Para ir más profundo en mi libro y poderlo trabajar juntos. Así que estad atentos porque puede que algo de eso aparezca, ¿vale? Dice, ¿qué mejor época para leer el libro y acompañar? Sin duda, sin duda. Yo me supo muy mal, bueno, eso, ¿no? Que decía, ostras, ahora les iría muy bien porque yo no paraba de recibir, desde que empezó el confinamiento, ¿no? Mensajes, preguntas de rabietas, conflictos, tensión en casa. Y yo pensaba, jolín, si lo tuvieran, es que está todo aquí. Pero luego dijeron, no, lanzamos la digital. Y luego ahora ya está, porque muchos de vosotros ya lo tenéis en digital y ya estoy más relajada de que, bueno, pues tenéis como ayuda más profunda en casa, ¿vale? Dice, vale para cualquier edad, tengo 12, 10 y 6, ¿vale? Niños en casa de estas edades. A ver,
Claro, el libro va sobre rabietas. Las rabietas son en la etapa de primera infancia, pero como el libro trata de nuestro ser, ¿no? De padres y madres, de cómo situarnos cuando el otro no hace las cosas que nosotros queremos o no reacciona como queremos, y dedico tanto tiempo a eso y a la reflexión y a la autoexploración y al cambio de paradigma, yo creo que con estas edades te puede venir súper bien. Porque es que lo que explico en cuanto a ser padres y madres conscientes es que no difiere mucho de cuando tu hijo tenga eso, ¿no? 15 años y sea adolescente. Por lo tanto, hay muchas de las cosas que digo que os van a servir para toda la vida. Y no solo para lidiar con niños y para tratar con ellos, sino también para otras personas en las relaciones interpersonales. ¿Cuántos conflictos hay en las relaciones? Y nos enganchamos a ese conflicto y actuamos de formas muy poco conscientes muchísimas veces. Por lo tanto, sí, también os va a ayudar. Lo que pasa es que tenéis que tener claro que hablo mucho también de rabietas y las rabietas son en etapa de primera infancia. Pero, por ejemplo, puede que tengáis la sensación que cuando vuestros hijos eran más pequeños no teníais esta visión de crianza consciente y estabais más en el viejo paradigma. Leerlo os va a venir muy bien también para ver qué hicisteis y qué no de lo que cuento, para que luego, como digo, y como decía mi padrastro en el prólogo, decía, ¿no? Miriam siempre, ¿no? Tiene esta visión de que todo se puede reparar, porque ha sido mi experiencia. Mi madre y yo hemos reparado muchísimas cosas cuando yo ya era casi adulta, ¿no? Empezamos a reparar cuando yo tenía 18 años, 19, 20. Lo tenéis en el podcast del mes pasado, ¿no? Nuestra propia experiencia. Por lo tanto, como lo he vivido y lo sé que siempre se puede reparar el vínculo cuando hay la voluntad de hacerlo y cuando hay la conciencia especialmente. Por lo tanto, aunque vuestros hijos sean más mayores, os puede venir muy bien para conectar ahí, reparar, explorar y luego mostraros desde otro lugar muchísimo más, bueno, con un cambio, ¿no? Con una evolución, con un crecimiento personal. ¿Alguna pregunta más? Y contesto una y lo dejamos aquí, porque sabéis que los directos en Instagram solo duran una hora, y si no tendríamos que volver a empezar, y me están esperando para cenar, que ya han parado la mesa y todo. ¿Los escucháis? ¿Se oyen? Dice, pues vaya cracks tus padres para aquella época, ¿no? Te invito a escuchar el podcast del mes lo tienes en todas las plataformas, Spotify, iTunes, el podcast del mes de marzo. Ahí verás mi infancia, ¿vale? Y te ayudará a comprender cosas. Y va sobre eso. Miriam, muchísimas gracias, me encanta todo lo que dices y sobre todo el cómo lo dices, gracias, me alegro, ¿vale? Primera infancia, las rabietas especialmente van de aproximadamente los 2 años hasta, depende de la madurez del niño, depende de muchas cosas, pero especialmente los años más intensos de rabietas es de 2 a 4, pero muchos niños se alargan hasta los 6 y algunos incluso más, pero leed el libro y tendréis muchísima más información. Gracias a todos por estar aquí, ha sido un súper placer. Nos vemos pronto. Chao, gracias.